Esa pregunta tiene que ver cuando hablo de que la iglesia tenía una vida sencilla y digo que no había entre ellos ningún necesitado, ¿no? A esto más que nada te referías. Lo primero que digo es que da la impresión en que en la iglesia había una, por decir así, administración central. Esto, la palabra la estoy tomando yo, pero ahora le voy a decir de dónde lo saco. Y también estaba la vida de generosidad diaria de los hermanos. Entonces yo hablaría de la generosidad de la administración central y de la generosidad normal, natural, sencilla de los hermanos. Individual sería la palabra. ¿Por qué digo que había algo central? Porque, por ejemplo, tú haces una referencia de que algunos creen que la vida de la iglesia era una vida en comunidad, como que vivían en un lugar, una comunidad de bienes, ¿no? Donde si él tenía un auto era de todos, si él tenía una empresa era de todos. No, porque dice que cada uno no decía ser suyo nada de lo que tenía, pero lo poseía. Entonces la casa de cada uno de ustedes, podemos decir, es de cada uno de ustedes. La única recomendación que les diría es, no diga es tuyo, en todo caso decís es la casa que el Señor me dio, si querés, ¿no? Pero sí es real que había algunos por ahí que tenían 2 casas, no era una ley, ¿viste? Y vendían una de las casas, una heredad, y lo ponían a los pies de los apóstoles. En una de las cartas de Pablo se habla de una lista de viudas, no sé si ustedes se acuerdan, y dice la mayor de 60 años, que no tenga hijos, o sea que había una administración central. Y después Pablo habla de un hambre que hubo en Jerusalén y se hizo una colecta en las iglesias gentiles y se llevó, o sea, había una especie de administración central en la iglesia, ¿está? Que era administrada, por lo menos en Jerusalén, aparentemente por los apóstoles, ¿no? Pero también estaba la actitud de cada hermano de ofrendar y de ayudar a los necesitados. Digo esto porque creo que las dos cosas en la iglesia primitiva apuntaban a que no hubiera ningún necesitado. Fíjense, lo digo como aclaración porque no quiero meter en ningún elemento de discusión. Fíjense que no nombré la palabra diezmo. Yo no quiero meterme acá en la discusión que el diezmo sí, que el diezmo no. Yo digo, los judíos diezmaban. ¿Está bien lo que digo? Y en el Nuevo Testamento es superior al Antiguo. ¿Está bien? Así que no hablemos de diezmo sí o diezmo no. Demos más que el diezmo y cerremos la discusión. El 11, el 12, lo que quieras. El 70, no sé. Pero sí había esto sí quiero remarcar, que la iglesia tenía sus fondos como iglesia, pero también estaba la generosidad de cada hermano. Entonces a veces me ha pasado en Rosario, ustedes saben que yo administro en Rosario los fondos de la comunidad cristiana. Soy como el tesorero. Entonces alguno me dice, la iglesia, ¿qué va a hacer con la necesidad que tiene ahí Noé, ¿no? Ahora son Noé. Ya no, yo le digo Vero, pero ahora es Noé. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer? Me vino a decir un hermano. La iglesia, ¿qué va a hacer? Y yo le dije, dale, ¿qué vas a hacer? Si vos sos la iglesia, ¿qué vas a hacer? ¿No? Bueno, Víctor les habrá dicho, yo soy medio duro con el tema de la administración, ¿no? Pero y la iglesia después tiene que ir también. Las dos cosas. Nosotros hemos dicho a los líderes de grupos familiares, cuando tienen un necesitado, trate el grupo de suplir la necesidad como familia que corresponde suplir. Pero por favor, cuando se le queman los papeles, vengan y díganos. Nosotros pasamos este año, y especialmente el primer semestre, momentos muy difíciles en la Argentina. La inflación hizo así, los sueldos no se tocaron. La gente era echada del trabajo, los servicios aumentaban. Y yo dije, porque tenemos
un fondo en dólares, y yo les dije a los demás pastores, denme libertad para empezar a quemar los dólares, porque no tiene que haber entre nosotros ningún necesitado. Los hermanos me dijeron, Gustavo, adelante, tenés libertad. Y todos los meses que necesitamos cambiar dólares, cambiamos dólares para poder ayudar con bolsones de alimentos, con ayudas de salud, médicas, con atenciones médicas, a todos los que estuvieran necesitados. Pero yo le contaba que para mí ha sido como un ejemplo que a veces hemos duplicado, imitado en otros lugares. Un grupo que está en una ciudad pegada a Rosario, está muy cerca de donde nosotros vivimos. Nosotros vivimos casi hacia el norte de Rosario, casi en las afueras. Ustedes pasan un puente y se encuentran con una ciudad que se llama Granadero Baigorria. Esa ciudad entre esa ciudad y una ciudad un poco más al norte hay unos 80 hermanos. Y esta ciudad, los fondos que tiene la iglesia son buenos, más que buenos le diría, pese a que es un grupo chico. Y en un momento se acumuló dinero. Y los 4 líderes me dijeron, está bien esto, la iglesia no es una empresa. La empresa tiene que dar ganancia, me parece bárbaro, pero la iglesia es sin fines de lucro, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Y yo dije, miren hermanos, vamos a hacernos algunas preguntas. Si podemos contestar con sí a las preguntas, quedemos tranquilos. Primero, ¿hay entre nosotros algún necesitado? Bueno, empezamos a preguntarnos. Yo no le puedo contar a usted el dinero que ese grupo gasta en alimentos y en ayuda. Es impresionante. Y algunas otras cosas que han hecho. Hay hermanos que no tenían casa, que tienen casa. Hay hermanos que no tenían auto, que tienen auto, ¿no? Refaccionaron casa de madres solteras, sí. Bueno, dije, no hay entre nosotros ningún necesitado. Segunda pregunta, ¿están los obreros siendo mantenidos? ¿Los obreros que están trabajando? Cuando no hablo de un sueldo para un pastor. De hecho, hoy no tienen un pastor, sino simplemente alguien viaja, porque tienen obra misionera en otras ciudades. Cuando van, se le paga el viaje, se le paga un gasto de un auto, sí, listo. ¿Están siendo abastecidos las viudas y los huérfanos? Bueno, vimos cómo hacer y sí. La cuarta pregunta, ¿están aportando a la obra misionera? Y ellos ahora todos los meses me dan $100 para un viaje de misioneros que van a venir el año que viene a Argentina a compartir con nosotros. Misioneros al mundo musulmán, pero que vienen a estar especialmente con Ana y conmigo. Matrimonio, que yo les he hablado, el muchacho es egipcio, y Andrew y Christine, ¿no? Que están con la obra en Siria, en Egipto, en países del África Negra, y tienen algo en Turquía, de Turquía se han metido a Afganistán, se han metido a Irán, bueno, y esta iglesia está ayudando con esa obra misionera. Entonces yo dije, bueno, quédense tranquilos, ¿no? Aunque haya ahí un fondo interesante. No sé si contesté tu pregunta, Ángel. Yo creo que en este grupo en especial, no digo que sea el único, pero lo veo en ellos, que como son muy fieles en sus diezmos, en sus ofrendas, en cubrir las necesidades de los hermanos, pero de una manera muy, muy consistente y muy comprometida, siempre el Señor los bendice con fondos, ¿no? No creo en esto de que si tenés que dar para que el Señor te bendiga, pero sí veo la fidelidad del Señor. Sí, miren, pasó esto hace semanas atrás, ellos estaban ayudándole a uno con otro. A la hermana, no es que, bueno, vamos a regalarle a cada hermano un auto, no, pero había una hermana que tenía un nene discapacitado, ¿no? que el nene se descompone, le agarran convulsiones. Y ellos dijeron, no un superauto, un auto viejito, pero que ande, ¿no? Y vieron cómo y le compraron un auto para que esta hermana pueda trasladar al hospital a su hijo. Y cuando hicieron algunas cosas de hace poco, no sé quién, no sé cómo, pero vino alguien así, de una con $8,000. Le digo porque los vi yo,
no los tengo yo, están en una caja fuerte, pero los vi yo, los conté yo. Vino una gente, pum, les dieron $8.000. Entonces yo digo, bueno, y ellos están viendo ahora cómo pueden ayudar más con lo que tienen, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos ser generosos y ver cómo podemos ayudarnos cada vez más los unos a los otros. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta de las otras características? Así arrancamos con las últimas 4. Así es. Ahí está. Amén. Así es. No, es que es así. Y dijiste algo, Jorge, al principio. Y era que estos primeros cristianos estaban llenos del Espíritu Santo. Esto dijiste, ¿no? Y hay una correlación, hay una coincidencia, hay un ensamble entre estar lleno del Espíritu Santo y amar a Jesús. Estamos casi hablando de lo mismo. Porque el que está lleno de Espíritu... Porque ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Esto dijo Jesús. Él tomará de lo mío y los dará a conocer. Él los guiará a toda verdad, ¿no? Entonces, hay una coincidencia. Prácticamente estamos hablando de lo mismo cuando hablamos. Que si Franco está lleno del Espíritu Santo, está lleno de amor por Cristo, ¿no? Es lo mismo. ¿Es verdad? Muy bien. Terminamos hablando antes de esto de amar a Jesús, pero hablamos de que amamos a Jesús porque Él nos amó primero, ¿no? Y dijimos que el amor de Cristo nos apremia, nos obliga, nos controla. Y dice el versículo 15 de 2 Corintios 5, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y acá entonces, enlazado con este pasaje, viene la cuarta característica de la primera iglesia, y es que era una iglesia militante. Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, y le dice: Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo no es el que le va todo bien, no hace nada, pero de repente tiene victorias, sufre penalidades. Y le dice después: ninguno que milita
se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguna que milita se enreda. No dice necesariamente que no tiene negocios, que no trabaja, pero no se enreda, no se mete de tal forma en eso que no tiene otra cosa para hacer. A mí me preocupa, de paso le digo, hay un hermano en Rosario que se metió en un negocio que le va muy bien, se ha enriquecido, pero al mismo tiempo perdió un brillo. Yo lo admiraba porque era un predicador incesante. Perdió eso, se enredó en sus negocios. ¿Estaba mal el emprendimiento? No, pero su vida ahora es eso, lo veo así. Yo creo que nuestra militancia nace de ese amor de Cristo. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. O sea, estás muerto, lo que está diciendo. Si Jesús murió por vos, entonces vos estás, a ver, estoy hablando bien en argentino, tú estás muerto. Si Jesús murió por ti, entonces tú estás muerto. Pero después dice, para que los que viven, estás muerto, pero Jesús te ha vivificado. Para que los que viven ya no vivan para sí. No vivas para tu familia, no estoy diciendo que renuncies a la familia, no vivas para tu trabajo, no vivas para tu proyecto, sino para aquel que murió y resucitó. Este es el foco y el origen de nuestra militancia. Nuestra militancia, en primer lugar, tiene que ser intensa. No es hago un poquito y chau y sigo. Después de hablar de la militancia como soldado, yo no lo seguí leyendo, en 2 Timoteo 2, habla del que corre. Habla del que corre. Y yo veo los que se preparan para las Olimpiadas, ¿no? Su objetivo es la Olimpiada. Su vida es eso. No están... Y están ahí, y tiene que ser intensa, le dedico mucho tiempo. Nuestra militancia tiene que ser intensa. Romanos capítulo 12, más adelante, el versículo 11, dice que seamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Tiene que haber fervor. Jesús está con nosotros, Jesús va adelante. Él me salvó, voy ahí. Hermanos, los comunistas, no estoy hablando de los comunistas de ahora, estoy hablando de los comunistas que agarraban, ustedes tuvieron acá Sendero Luminoso, por ejemplo, ¿no? Nosotros tuvimos allá los montoneros. Los comunistas creyeron en un ideal, no digo algunos delincuentes, yo digo los jóvenes que se metieron, creyeron en un ideal, creyeron que era la verdad, sirvieron a esa mentira, murieron por esa mentira. Los musulmanes hoy se atan una bomba, van a un lugar público en Israel y en otros lugares y se inmolan a sí mismos, creyendo que con eso sirven a Dios y sirven a la verdad. Gente que muere por mentiras y nosotros a veces parece que, aunque tenemos la verdad, lo vivimos como si fuera una mentira. Nuestra militancia tiene que ser intensa, más que la de un musulmán, más que la de uno de Sendero Luminoso. Más. Porque tenemos la verdad.
No militemos como si fuera mentira, tenemos la verdad. En segundo lugar, nuestra militancia tiene que ser concentrada. Puede ser muy potente, podemos tener una fuerza bárbara, pero si no es concentrada. Por eso no podemos perder de vista la gran comisión. El Señor nos llamó a ser discípulos. Ahí tiene que estar centrada. En ganar a otros, en edificar la iglesia. En tercer lugar, nuestra militancia, aunque ya lo hablé, tiene que ser perseverante, constante. Y yo estoy hablando acá a los obreros o responsables de la iglesia. Y yo les digo, no esperen constancia en la militancia, en los discípulos que acompañamos, si ustedes no son constantes. Los discípulos que ustedes acompañan no van a ser constantes si ven que ustedes son así en su militancia. Y en cuarto lugar, nuestra militancia tiene que ser sacrificada. Te va a costar. No lo vas en los tiempos libres, te va a costar. Alguien me dijo una vez, me parece que nos hemos convertido de ser la comunidad cristiana en ser la comodidad cristiana. Porque la comodidad es enemiga del sacrificio. Entonces, Dios nos llama a una militancia por la verdad. Y esta militancia tiene que ser intensa, concentrada, perseverante y sacrificada. ¿Está bien hasta ahí? En quinto lugar, la iglesia del Nuevo Testamento era una familia. Yo sé, habla de un cuerpo, podemos hablar, habla de un templo, podemos hablar, pero fundamentalmente era una familia. Y quiero separar un poquitito esta frase para hablar de dos cosas, de ser una y de ser familia. Y cuando hablo de una, tengo que hablar de unidad. Y acá me meto en un tema complicado. Así que cuando quieren me paran, como me dijo Jorge, ahora yo les digo, me quieren corregir, me corrigen. Pero yo veo, en primer lugar, que ya había síntomas de falta de unidad en las iglesias, en esta iglesia del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo le escribe a los Corintios, voy a leer 1 Corintios capítulo 1, versículos 12 y 13, los primeros 3 capítulos de 1 Corintios, aunque por ahí manda algunos conceptos bíblicos, de verdad, los primeros 3 capítulos de 1 Corintios, ustedes van a ver que el tema de Pablo es el tema de la división. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolo y yo de Cefa, y después están los espiritualoides, no espirituales, que dicen, yo soy de Cristo, ¿no? Y Pablo les dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y después en el capítulo 3, el versículo 4, porque sigue. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Hermanos, hacia adentro de cada congregación digo, cuidado, cuando dice yo soy de los que están con Segundo, yo soy de los que están con Omar, ¿acaso está dividido Cristo? Pero después están los que dicen, acá me meto en más difícil todavía. Algunos dicen, porque yo soy bautista. Y otros dicen, yo soy pentecostal. Y otros dicen, yo soy de los hermanos libres. Y otros dicen, yo soy de comunidad cristiana. Y Pablo
mejor dicho, el Espíritu Santo a través de Pablo nos está diciendo, ¿acaso está dividido Cristo? Está dividido. Yo le he dicho a algunos hermanos en Rosario, que hablábamos, que la comunidad cristiana, que esto, yo les he dicho, si estuviera acá Jesús sentado con nosotros, acá en esta silla, y le empezamos a hablar de la comunidad cristiana, diría, no sé de qué hablas, no sé, es otro idioma, yo lo único que sé, que conozco, es la iglesia que compré con mi sangre, no sé qué es otra cosa. Así que a veces en Argentina se dice, ¿la comunidad cristiana es una denominación o un movimiento? Bueno, yo no me voy a meter en esa discusión, pero digo, cuando te pusiste un nombre, te denominaste. Entonces, el tema de los nombres es un tema que tenemos que rever. Nosotros ahora tenemos un retiro el mes que viene, en noviembre, con grupos de muchos lugares. Vamos con Claudio, con Ana, con Cristina. Van a ser, calculo, alrededor de 200 hermanos, todos grupos que muchos de ellos no son comunidad cristiana, pero ¿quién está relacionado con nosotros? Y yo no le voy a decir, pon el cartelito donde te reuní, no le voy a decir. Porque lo que Dios ve es la iglesia del Señor, y yo quiero lo más que pueda ver cómo Jesús ve a su pueblo. Algo peor que esto es lo que llamo el evangelio de nosotros. Un día Juan, voy a leer Marcos 9:38. Un día Juan viene y le dice a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿Qué le parece, Juan? Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Una de las denominaciones peores que hay es la de nosotros. Nosotros somos los mejores, tenemos toda la verdad. Dios a nosotros nos reveló todo, al de al lado no sé qué. Esa clase de soberbia es la que Dios resiste con toda su potencia. Así que tengo que hablarles, y vamos a hablar de unidad, de los 3 tipos de unidad. Hace años Jorge Mitián nos enseñó 2 tipos de unidad, pero hemos agregado la tercera. Así que présteme atención. La primera tipo de unidad es la unidad de la escoba. ¿Cómo es la unidad de la escoba? ¿Vieron la escoba cuando barre? Hay monedas, tal vez alguna de oro, de mucho valor, pero hay una cucaracha muerta, hay una basura, una pelusa ahí. Barre todo, juntamos todo, porque hay que juntar todo lo que hay. Pero ahí hay de todo. Ahora, no estoy diciendo no vayan a los consejos de pastores. A veces, tal vez podemos encontrar esas monedas de oro. Pero pensar que la unidad es a través de eso, yo creo que es un error. ¿No? Estoy hablando de que cuando digo Jorge nos enseñó, de paso digo, Jorge nos enseñó los 2 tipos de unidad. Lo que yo dije recién del Consejo de Pastores es un tema que yo he visto de la experiencia de años, ¿no? Y otra vez, no digo que no sea útil ir. Yo, aparte por el tema de mi función de tesorero, no podría ir, pero yo digo, tengamos cuidado, que no sea esa la unidad que terminamos practicando, ¿no? Después está la unidad del espíritu, pero mejor voy a ir a la segunda tipo de unidad mala, después voy a ir a la buena, ¿no? La segunda unidad es la que a veces más hemos practicado entre nosotros. La verdad que prefiero más la primera que esta. Es la unidad, yo le llamo la unidad de la víbora y el sapo. La víbora le habla al sapo y le dice, sapito, somos los 2 animalitos.
Bueno. La víbora le dice al sapito, sapito, acércate, somos los dos animalitos, ¿para qué vamos a estar separados? Vamos a estar juntos. Y el sapito dice, sí, la unidad del reino animal. Y cuando se acerca la víbora hace ¡boc! Y se lo comió. Y todo es víbora. Esto es lo que pasa cuando a veces, no, me ha pasado, hay un grupo X en un lugar que me ha dicho, Gustavo, nosotros queremos estar con ustedes. Bueno, acerquémonos. Y empezamos. Y algunos me empiezan a decir, ¿pero está con comunidad cristiana o no está con...? No, no quiere estar con comunidad. ¿Pero está con ustedes? Sí, está con nosotros. ¿Pero de quién depende? Del Señor, digo yo, depende. Pero ustedes, sí, nosotros lo estamos ayudando. Entonces parece que todo tiene que ser de acuerdo a mi denominación. Es la unidad de la víbora y el sapo. Pero la verdadera unidad es aquella que hace el Espíritu Santo. La verdadera unidad, que otra vez digo, se puede dar en un consejo de pastores. No estoy tirándole una piedra, pero digo que a veces ha pasado lo de la escoba. Es cuando hay una atracción a partir de Cristo que nos une, que no nos importan los nombres. No es institucional, es en el Señor. No es ecumenismo. El ecumenismo es el esfuerzo del hombre por la unidad. La unidad del Espíritu es la unidad que Dios hace. Y cada vez vamos a ver más unidad del Espíritu, especialmente cuando los tiempos finales se acerquen. Especialmente. Yo ahora voy a avanzar un poco más, pero en los países perseguidos no hay mucho tiempo para ser bautista, pentecostal o de comunidad cristiana, porque en cualquier momento te meten preso, en cualquier momento te sacan todo lo que tenés. Y no vamos a pensar si somos calvinistas o arminianos, ¿viste? Somos hermanos, vamos juntos, ¿viste? Es la unidad del imán. Es la unidad del imán, sí, ese es el nombre. Lo que hoy se llama comunidad cristiana fue un movimiento que la unidad del Espíritu estaba ahí. Si ustedes ven los comienzos, por lo menos en Argentina fue así. Después tal vez no sé si decir confundimos, algunas cosas se mezclaron un poco, ¿no? En segundo lugar, porque dije que esta quinta característica era que la iglesia del Nuevo Testamento era una familia. Hablamos de unidad, familia. Así que tenemos que hablar de la iglesia como familia. No entiendo la pregunta. ¿Cómo dentro de una misma cobertura? Sí. En la imperfección de la iglesia de hoy puede ser. Yo creo que finalmente la verdadera unidad va a ser la que el Espíritu Santo está haciendo. Yo siempre digo, por eso aclaré que no me anima mucho estar en un consejo de pastores, pero creo que de estar en algunas de esas reuniones podía encontrar hombres valiosos, la unidad del imán, ¿no?
y no quiero descartar eso, no como un planteo de unidad institucional, somos el consejo, sino como, a ver, debe haber ahí hermanos que están buscando el imán, que se atrae, ¿no? Pero yo digo, la realidad, espérenme, que la unidad que estoy planteando, la unidad del imán, es una unidad que tenemos que practicar entre todos nosotros y hacia afuera, pero es una unidad que no es la unidad final. Si ustedes me dicen, pero ¿vos crees que Dios va a unir la iglesia? Claro. Dios va a venir a buscar una iglesia, claro que sí. Pero tal vez no en el proceso que nos han enseñado. Yo creo que hay un proceso de unidad, donde el elemento de la persecución no está ajena a ese proceso de unidad. Pero ahora, un poquito más adelante, algo de esto voy a decir. Primero hay una atracción, como es la del imán, que no se ve, pero hay una atracción. Por supuesto que está la persona de Cristo. A ver, alrededor de la... No significa exactamente pensar lo mismo en todo. Por ejemplo, antes hablamos algo de la administración de la iglesia y podemos tener variantes. No hay problema. Podemos hablar de otros temas, pero la verdad central. Ahora, cuando tú vienes y me dices, Jesucristo no es Dios, yo te digo, contigo no puedo ser uno. No puedo ser uno. Bueno, ¿te das cuenta? No puedo ser uno. ¿No? Claro. O alguien que me diga, Jesús no va a volver. No, me cuesta. Ahora, después, ¿cómo va a ser? ¿Cuándo? No, bueno. ¿Viste? Pero hay cosas que por supuesto no podemos ser uno, ¿no? Sí, pero eso a mí no me divide en lo personal, ¿no? Algunos dicen que la iglesia no va a pasar, yo les digo, pobre de ellos, porque cuando vengan no sé cómo van a hacer para soportar. Pero eso no me va a dividir de un hermano. Digo, bueno, abramos la Biblia, veamos lo que dice, ¿no? No, para nada. No, la unidad no es uniformidad. De hecho, cuando yo abro la Biblia no veo que había uniformidad entre Pedro y Pablo. ¿Ustedes la ven? No lo había entre Pablo y Bernabé. No la había. Pero eran uno. Había un corazón, ¿no? Un mismo sentido. Pero en segundo lugar, somos una familia. En la Biblia hay una idea de familia en cuanto a la iglesia como algo eterno. En ese sentido eterno o modelo eterno hay un padre, hay un hijo primogénito y somos todos hermanos. ¿Está bien? Así va a ser. Pero hay también en la Biblia un sentido de familia aquí en la vivencia en la tierra. Porque habla de padres y de madres espirituales. Y de eso quiero hablar. Lo primero que digo es que entre nosotros, y me parece que acá en Perú también, hemos hecho un abuso de las palabras coyunturas y discipulado. Un abuso. No estoy diciendo que no tenemos que hacer discípulos. No estoy diciendo que tenemos que olvidarnos de la gran comisión. Lo dije en alguna de las características anteriores y lo vuelvo a decir. Nuestro foco de militancia es la gran comisión. Tenemos que hacer discípulos enseñándoles a guardar todas las cosas que Jesús enseñó o mandó. No lo que a nosotros se nos ocurre. Y acá viene el primer tema. Eso se llama legalismo. Cuando yo lo tengo mal y le digo que guarde cosas que Jesús no mandó. Eso es legalismo. Y eso tiene que estar afuera de la iglesia. Contra eso reaccionó Pablo. Bueno, voy a ir un poco más allá ahora dentro de un rato. Hermanos, me imagino que la mayoría de ustedes, o tal vez todos, están discipulando, ¿no? Discipulando. Yo quiero decirles que los discípulos no son de ustedes, son de Jesús. No son propiedad de ustedes.
Miren lo que pasa, presten atención. Cuando Segundo lo discipula Omar, y Segundo cree que Omar es su propiedad, es mi discípulo, porque yo lo traje al Señor y lo bauticé, y cuando estaba mal con Mirta yo lo ayudé, y qué sé yo, ¿no? Pero resulta que en ese servicio que fue buenísimo de Segundo en la vida de Omar, en un momento Segundo se confunde y se cree que Omar es pertenencia de él. Si un día Omar dice, mirá, Segundito, vos me diste tanto y fue buenísimo, pero en esta etapa de mi vida con Mirta yo necesito estar con Hugo, que Hugo me disipule. Y él dice, no, desagradecido, después de todo lo que te di. Y no dice, sos mío, pero préstenme atención, que esto es lo que más quería decirles. Cuando en segundo se mete esta cuestión de que Omar es propiedad de él, aunque no lo diga con su boca, pero tiene se pone con celos, y ahora Omar empezó a hablar con Hugo, ¿no? Porque miren, tengo que decirle otra cosa antes de decirle lo más serio de todo. El anticristo no es el que se va a oponer a Cristo, es el que va a querer tomar el lugar de Cristo. Es el suplantador de Cristo. Y cuando él cree que él le pertenece, cuando Omar es pertenencia de Jesús, porque Jesús murió en esa cruz. Pero cuando él lo toma como pertenencia, ¿saben lo que está operando en él? El espíritu del anticristo. Porque quiere tomar el lugar que solo le corresponde a Jesús en la vida de Omar. ¿Está claro? Del anticristo. Porque quiere suplantar el papel que en la vida de Omar solo le corresponde a Jesús, el de ser su dueño, su Señor. Entonces tenemos que tener cuidado en cómo practicamos el discipulado. Miren, hermanos, Jesús dijo así en cuanto a la autoridad. Tenemos que rever los conceptos de autoridad que a veces tenemos en las iglesias. Jesús dijo así en cuanto a la autoridad. Los reyes de las naciones, ¿por qué dice esto? Porque había dos que uno querían estar a su derecha y otro a su izquierda, los hijos de Zebedeo, ¿no? Juan y Jacobo. Entonces dice, los reyes de la tierra se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Hermanos, en la Biblia, en el reino, la autoridad, el que ejerce autoridad es el que sirve. Yo estoy de acuerdo que en un matrimonio el marido es cabeza de la mujer, ¿está bien? Y le digo a algunos maridos, efectúa un acto de gobierno, anda a lavar los platos. Porque el que dirige es el que sirve. Lavar los servicios, ¿no? Esto lo he dicho en algunas bodas. Me mira el novio ahí, está ahí, ¿no? Pero es ser cabeza, es ser gobierno. A mí Ana no me deja lavar los servicios, porque dice que los lavo mal. Pero me deja cocinar, Así que cocino. Cocinar, cocino. Ahí sí me deja. Y yo digo, si yo soy cabeza de ella, le tengo que servir, le cocino. ¿Qué les parece? Porque en el reino es al revés. Y en el reino, el discipulador no es el que dirige, el discipulador es el que sirve. Y si eso lo tomamos correctamente, no tengo problema con la palabra discipulador, está buenísimo. Cuando yo me venía para acá, mi discipulador, que es Néstor Casa, me llamó y me dijo, ¿qué vas a hacer allá? A ver, contame. Le conté. Dice, porque yo y mi esposa queremos estar orando por vos y por Ana. Y vamos a estar orando todos los días por vos y por Ana. ¿Ves? Yo digo, ahí está. ¿Viste?
Así que necesitamos muchos padres y madres espirituales. La iglesia está formada por padres y madres espirituales. Miren, yo encontré que aún en el mundo la autoridad del padre y la madre se evalúa en función del servicio a sus hijos. No sé cómo es acá, pero allá en Rosario, si vemos que un nene está sucio, mal atendido, decimos, estos padres son un desastre, porque no lo están sirviendo y los denuncian. La sociedad misma lo hace, porque la autoridad que Cristo dice, esta es la autoridad del reino. El que dirige es el que sirve. No hay nada mejor que un padre y una madre para ver eso. Mi hija y nuestra hija y nuestro yerno hasta el mayo del año pasado se daban la gran vida. Salían, hasta que en mayo nació Ana Emilia. Se terminó su comodidad, tienen que servir a Ana Emilia. No la sirve Ana Emilia, ellos la sirven. Son su autoridad, claro, son sus padres, y la sirven. Cuando son chiquitas la sirven un montón, después van creciendo y un poquito menos. Pero nunca dejan de servirla, porque son papá y mamá, como nos pasa a nosotros con nuestros hijos, ¿no? Ese es el modelo para la iglesia. No es el discipulado tipo militar, vaya para acá, venga para acá. Es el discipulado tipo papá y mamá espiritual. Sí. Sí. Y miren, una frase que escuché esta semana y me dejó pensando. Alguien me dijo, es preferible renunciar a la paternidad antes que el hijo se muera. Antes que un hijo se muera. Si, por ejemplo, estamos con Ana pensando, le voy a dar un ejemplo, pero después les voy a dar un ejemplo bíblico, que fue lo que me impactó. Estamos pensando con Ana en irnos a vivir a otro lugar. Tal vez, no sé si el año que viene, pero dentro de 2 años, si volvemos a Perú, tenemos que decirle, ya no estamos más en Rosario. Preguntale, ¿sabe a quién tienen que preguntar? Al Señor. Y claro, hay gente que son nuestros hijos en Rosario, espirituales, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer cuando vos te vayas? Y yo no sé, yo no creo que pueda mantener una relación como la que teníamos a la distancia. Yo puedo querer eternizar esa relación, pero no va a ir en contra de su salud espiritual. Entonces yo, como no es pertenencia mía, yo tengo que abrir la mano y decirle, ¿no? Pero el que me dio esta frase en la semana me dijo algo. Y me dijo, ¿te acordás esas 2 mujeres que fueron al rey Salomón con un niño? Yo me imagino la verdadera madre de ese bebé. Había tenido a su bebé. Ella sabía que ella era la madre. Pero estaba ante el peligro que su hijo fuera partido por la mitad, para recibir ella la mitad y la otra mujer la otra mitad. ¿Se acuerdan la historia? Y esta mamá renunció a su maternidad para que el hijo viviera. Y tal vez a veces nos toque hacer cosas parecidas. En sexto lugar, tengo que apurar. En sexto lugar, la iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia sufriente. Era una iglesia que soportó persecución tras persecución, martirios tras martirios. Y Pablo le dice a Timoteo, tú conociste todas las cosas por las que yo pasé. Estoy haciendo referencia a 2 Timoteo capítulo 3, versículos 10, 11 y 12. Pero el 12 le dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 10 al 12. Hermanos,
El que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución en todo tiempo, no en el tiempo final, en todo tiempo. Y alguno puede decir, ¿y qué pasa que yo no soy perseguido? Escuché otra vez a David Powson hace poco decir, si la iglesia no es perseguida, es porque está acomodada a la sociedad actual, no molesta a nadie. O porque tiene una cobardía al hablar. Como no denuncia el pecado, no molesta tampoco a nadie. En mayor o menor grado, la persecución ya ha comenzado y se va a hacer cada vez más difícil. Hay falsas creencias de que vamos a tener una vida en Cristo sin sobresaltos. Hay falsas creencias de que las sociedades nos van a querer imitar. No. Y esto no hay problema, ahí no edites nada, Daniel. La Biblia enseña que la persecución va a existir siempre y cada vez va a ser peor. Y al final hay un periodo llamado la Gran Tribulación, donde muchos cristianos van a ser martirizados en todo el mundo, acá también en Perú. Alguno de ustedes puede decir, bueno, eso en la Gran Tribulación. Sí, tal vez venga dentro de pocos años. Hoy antes de ir a algunos países, y esto lo dice Jesús cuando dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidas de todas las gentes por causa de mi nombre. Por eso dije, no edites nada acá, porque Jesús, Mateo 24, 9 y 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Quieren saber cuándo va a venir la verdadera unidad? Acá. Nosotros tenemos noticias de países como Eritrea, como Irán, como China. La iglesia es una. Es unidad del espíritu, pero es unidad en el martirio, en la persecución. Hace algunos meses atrás hubo un movimiento del gobierno de Eritrea. Entraron a las iglesias familiares, se llevaron a los líderes y las esposas, dejaron a sus niños pequeños solos en las casas. No se sabe dónde están. Los pocos que pudieron escapar se fueron a las montañas. Hermanos, la iglesia de Eritrea es un modelo de la iglesia de los últimos tiempos. ¿Estás preparado? El otro día un hermano me dijo, yo quiero algún reconocimiento, a mí me hace falta un reconocimiento en la iglesia. No sé si quería ser reconocido pastor, diácono, puede ser. Es un muchacho muy militante, muy fiel en la iglesia, ¿no? Y estaba abriendo su corazón, estábamos él y yo le dije, mira, te propongo un reconocimiento. Dice que en el futuro, después que Jesús venga, va a haber un reconocimiento para los que sean decapitados en la gran tribulación. Y si empezás a orar para ser decapitado, ese es tu reconocimiento. Y yo les digo, yo algo estoy pensando. ¿Ustedes creen que yo estoy loco? Bueno, pónganme ahí en la lista. No soy el único. Yo quiero el reconocimiento que tuvo un hombre que fue nombrado en la Biblia una sola vez. Una sola vez. Lo nombra Jesús en el mensaje, creo que a la iglesia de Antipas, sí, pero la iglesia de Pérgamo, creo que es. Y Jesús dice, en los días de Antipas, mi testigo fiel. Jesús dice, porque acá puede venir, no sé, Franco y decir Gustavo, mi testigo fiel, o un testigo fiel de Jesús. Y dijo Franco, pero que Jesús venga y diga, Antipas es mi testigo fiel. Y yo busqué quién era Antipas, porque una sola vez se nombra en la Biblia. Bueno, Antipas era un discípulo de Pérgamo, que en una persecución hicieron un toro de bronce, hueco, lo pusieron adentro del toro y prendieron fuego abajo. Así murió Antipas. Mi testigo fiel.
Yo creo que hoy ya vemos en algunos países cómo está la persecución arreciando. Y en nuestras sociedades ya hay, por las tendencias de izquierda, por la degradación del modelo familiar. Y comenzó, por lo menos en Argentina, en la década del 80, cuando se permitió el adulterio en la sociedad, y esto se metió en las iglesias. Y cuando hablo de adulterio es la verdadera palabra para algo que nosotros llamamos recasamiento. ¿De dónde va a venir esa persecución? Va a venir de los gobiernos, del mundo sociopolítico. Va a venir de los gobernantes y de las sociedades mismas. Un poco va a venir de ahí, pero fundamentalmente va a venir de las estructuras religiosas. No es en vano que al final va a estar el anticristo y el falso profeta, el gobernante mundial y su secuaz religioso. Y la persecución religiosa viene hoy por los que quieren mantenerse en sus tradiciones y se oponen a las verdades bíblicas y se oponen a las experiencias de renovación. Y como mencioné recién al pasar, va a haber una confluencia final entre esa persecución política y esa persecución religiosa. Preparémonos, Y cuando los falsos profetas te digan paz, paz, todo va a estar bien, sepan que viene un tiempo difícil y vamos a tener que enfrentarlo. El Señor va a estar con nosotros, ¿no? Cuando hablamos de persecución, me gusta hablar de un ejemplo de una mujer que fue martirizada en el norte de África, que estaba embarazada y fue condenada a morir arrojada a las fieras. Y esta mujer, cuando fue a tener su bebé en la cárcel, se quejaba por sus dolores de parto y los guardias le dijeron: mira, cómo no puede soportar los dolores de parto, ¿cómo va a soportar cuando las bestias la despedacen? Y esta mujer les dijo: yo ahora estoy sufriendo por mí misma, pero en aquel día Cristo va a sufrir por mí. Y el día tuvo su hijo lo entregaron a otra gente que lo cuidara, pero el día que tuvo que enfrentar a las fieras, ella fue con el pelo recogido acá, y le arrojaron un toro salvaje que la corneara, y el toro la corneó y le rasgó sus vestiduras y sus carnes. Y ella se levantó ensangrentada y se acomodó sus vestiduras y se soltó el pelo, porque el pelo suelto era síntoma de que había fiesta. Para ella era una fiesta lo que iba a pasar. Y el toro no quiso atacarlas más, se fue. Y le arrojaron un felino, no sé si era un leopardo o qué. Y el leopardo no la quiso atacar tampoco. Y ya no había diversión. Vieron que los romanos se divertían con la sangre, ¿no? Entonces mandaron a un soldado que le clavara la espada. Y cuando el soldado fue a hacer así, empezó a temblarle la mano. Y todos sabían que si el soldado no la mataba, lo mataban a él. Y ella tomó la espada del soldado. Y así murió, con su pelo suelto en señal de fiesta, porque iba a estar con el Señor, ¿no? Entonces, animémonos, el Señor va a estar con nosotros. En último lugar, la séptima característica, y con esto termino, y está unido a la persecución, al martirio, a todo lo que dije recién. ¿Por qué? ¿Por qué esta iglesia? ¿Nunca se preguntaron? Sufría el despojo de sus bienes, sufría la cárcel. ¿Por qué se enfrentaban así a las fieras? ¿Por qué cantaban mientras estaban encarcelados? ¿Por qué soportaban ser quemados vivos en el jardín de Nerón? ¿Por qué? Porque esta iglesia, y esta es la séptima característica,
que quiero dejarles. Tenía una clara convicción de su esperanza, una clara convicción de su esperanza. Hoy estamos en medio de una iglesia que no tiene una clara convicción de su esperanza bíblica. Hoy la esperanza o expectativa de las iglesias es la iglesia grande que crece, la gran conferencia, el conquistar las naciones, que los gobernantes vengan a las reuniones, pero en el concepto bíblico la esperanza estaba unida al regreso de Cristo a esta tierra. Esa era su esperanza. El escritor de Hebreos dice, hablando del consejo de Dios, de lo que Dios ha dispuesto para el final, dice que no solo tiene ese consejo, sino que juró Dios. Esto dice Hebreos 6:17. Y Hebreos 6:18 dice, para que por dos cosas inmutables, que es imposible que Dios mienta, o sea, su consejo, lo que dispuso hacer y que juró sobre ese el consejo. Dice que hizo esas dos cosas para que tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hay una esperanza y tiene que ver con el regreso de Jesús, hermanos. Hay un hermano en Rosario que en el 2019 entró en una crisis de ansiedad, en ataques de pánico, 3 noches enteras no durmió. Yo no sabía qué hacer. Yo lo discipulaba, no sabía qué hacer. ¿Cómo lo podía ayudar? Y como Claudio sufrió algunas cosas de esas, le dije, bueno, habla con Claudio. Claudio lo mandó a un psiquiatra y el psiquiatra lo mandó a un psicólogo, a una psicóloga. No cristiana la psicóloga, ¿no? Pero yo digo, no puede ser, desde los 13 años estoy con este muchacho. Nada tengo para decirle. Y un día le dije, ¿y si te pones a estudiar sobre el regreso de Jesús? Y se puso a estudiar. Y yo vi que algo cambió. Me empezó a volver loco, intenso. ¿Y qué significa esto? ¿Y qué significa lo otro? ¿Y qué pensás de esto? Pero yo empecé a ver que salió. Y fue un día a la psicóloga. Y la psicóloga le dijo, Adrián, ¿qué te pasa? Te veo cambiado. Estás sano vos, yo te tengo que dar de alta. Vos no tenés nada. Y él le dijo, la psicóloga no cristiana, doctora, encontré el ancla de mi alma. La esperanza es el ancla de nuestra alma. Miren lo que dice Pablo, no quiero hacer muy largo todo esto, ¿no? Pero miren lo que dice Pablo. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tengo uno acá que no lo tenía más. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ante alguien que se nos muere, ahí están los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza. No dice los que son cristianos y los que no lo son. Dice los que tienen esperanza y los que no tienen. Pero los que tienen esperanza tienen tristeza ante alguien que se les muere. Pero no es lo mismo. Y sigue Pablo, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Ustedes creen que Jesús murió y resucitó? ¿Creen? Dice que de la misma forma que Él murió y resucitó, así también va a traer a los que murieron en Él. Por lo cual, dice Pablo, os decimos esto en palabra del Señor, no es una ocurrencia mía, no es mi postura escatológica. Pablo dice, esto es palabra del Señor, que nosotros que vivimos, esta era lo que él creía, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, fíjense, dice Powson, este es el versículo más ruidoso de la Biblia, porque el Señor mismo, con voz de mando, se va a escuchar la voz de Cristo en el cielo, con voz de arcángel, los ángeles van a gritar. Con trompeta de Dios, las trompetas van a tocar. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese día mi papá y mi mamá van a resucitar. El papá de ella va a resucitar con un cuerpo nuevo. Yo anhelo ese día.
de la gran reunión. ¿Ustedes quieren una gran reunión? Ese día va a haber una reunión. Porque los muertos en Cristo van a resucitar a vida plena. Yo veo en Rosario ahí una mamá que tiene a su nene con un problema de nacimiento, de cuando nació. Nunca va a caminar ese nene en toda su vida, pero en el día postrero va a estar caminando en plenitud y en sanidad. Yo anhelo ese día. Lo deseo con todo mi corazón. Hoy oro a Jesús, a quien amo, como decíamos cuando hablamos de la novia, pero quiero verlo y abrazarme a sus heridas, como dice Marcos Vidal. Yo anhelo ese día. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos, no dice el original los que vivimos, los sobrevivientes, dice, porque estamos en la gran tribulación, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice, por tanto, dice Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo después sigue hablando a 1 Tesalonicenses de la venida del Señor, pero yo paro acá. Si quieren ustedes anoten después para leer 1 Corintios 15 del 22 al 26 y después dentro de 1 Corintios 15 los versículos 51 y 52. Y Pablo, al final de sus días, ya él se dio cuenta que Jesús no venía antes que él muriera, él iba a morir primero. Y Pablo le dice a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ya se moría él, lo iban a decapitar. Es lo que yo les digo antes. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué emocionante lo que dice. Yo quiero decir eso, ¿no? Al final de mis días. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, no hay una sola corona de justicia, hay muchísimas. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, y yo quiero decirles, no amamos de aquello de lo que no hablamos. Yo amo su venida. La amo. Tengo que concluir para terminar. Yo dije, vamos a hacer una mirada a la iglesia primitiva, a la iglesia del Nuevo Testamento. Sé que me quedó corto, pero le doy algunos elementos para que ustedes puedan seguir, tal vez con otras características. Pero entiendo que esta mirada que hicimos hoy es una mirada profética, porque hoy el Espíritu Santo está diciendo, ven Señor Jesús, y porque la novia empieza a decir por todos lados, ven Señor Jesús. Y yo creo que la iglesia del último tiempo va a ser muy parecida a esta iglesia que miramos hoy. En segundo lugar, esta mirada a la iglesia primitiva es una mirada de advertencia. Porque si estamos en los últimos tiempos, Jesús dijo, uno de los problemas mayores es el engaño. Y el engaño no es mentira, el engaño tiene algo de verdad. Y junto con la verdad te meten la mentira. Y hoy hay muchos mentirosos en YouTube. Engañadores, no mentirosos. Y en tercer lugar, mirar a la iglesia primitiva es una mirada de ánimo, porque Pablo les dice, 1 Corintios 15, 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y no es un pasaje descontextualizado, porque todo 1 Corintios 15, yo recién le di un pasaje, habla de la resurrección de los muertos, y finalmente dice esto, por eso es una palabra de ánimo.
Y Hebreos 6, el Hebreos que también habla del ancla del alma y todo lo que hablamos recién, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de que vamos a alcanzar la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Amén.